Hola amigos. Algo se nos escapa de lo que está pasando. Resulta que la OTAN está cada día más retadora contra Rusia, lo que puede indicar que efectivamente estuviese preparando un ataque contra Rusia. Y esta a su vez, no quiere ser la primera en apretar el gatillo nuclear. Nadie sabe lo que hay en la cabeza de Putin. Eso es una evidencia que la OTAN lleva años escudriñando. Pero, ¿qué está pasando ahora mismo por la cabeza de la OTAN? Porque resulta que llegan noticias de que Lituania se ha puesto gaito con Rusia, y exige a Rusia que le entregue las llaves de Kaliningrado, porque si no lo tomará ella por la fuerza. Vamos a intentar ordenar las últimas horas. Porque parece que se sospecha que el ataque a suelo ruso se hizo por la OTAN, y Rusia lo está analizando. Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente de la Federación de Rusia, comentó en una sesión informativa sobre la situación del ataque nocturno masivo de 7 regiones rusas a la vez. Dijo a los periodistas que Vladimir Putin fue informado inmediatamente del incidente. Hablando sobre el posible lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados que impactaron en el aeródromo de Pskov, desde los países bálticos, Peskov dijo que los expertos militares están estudiando las posibles rutas de vuelo de los drones. Se aclararán las rutas, y se analizará cómo se hizo, para tomar las medidas oportunas para prevenir este tipo de situaciones en el futuro, dijo el portavoz del presidente ruso. Peskov destacó una vez más, que la única manera garantizada de evitar ataques terroristas de este tipo organizados por el régimen de Kiev en el territorio de la Federación Rusa, sigue siendo la continuación y el cumplimiento de todos los objetivos de la operación militar especial en Ucrania. Por su parte, la OTAN, como representante plenipotenciario de Ucrania, se niega a negociar un acuerdo de paz, a pesar de que Ucrania está sufriendo graves pérdidas. Y durante los 3 meses de la contraofensiva las Fuerzas Armadas de Ucrania no han podido cumplir sus tareas. Se supo que Kiev se negó oficialmente a mantener conversaciones de paz. Las conversaciones de paz para resolver el conflicto en Ucrania ahora están fuera de discusión, dijo Mikhail Podolyak, asesor del jefe de la oficina de Vladimir Zelensky. Los expertos creen que el motivo del rechazo a un acuerdo pacífico es la posible negativa de Occidente a suministrar a Ucrania cazas F-16, así como aviones de combate de otro tipo. Dada la situación actual, se supone que no deberían esperarse negociaciones reales hasta mediados del próximo año. Sin embargo, dada la volatilidad de la situación, tales conclusiones también son prematuras. Teniendo en cuenta la posición de Kiev y Washington, es lógico suponer que los planes de paz elaborados no se aplicarán en un futuro próximo. Y hoy resulta que Lituania, ungida por el artículo 5 de la OTAN, le dice a Rusia, así de sopetón, danos Kaliningrado, y le presentó a la Federación de Rusia un ultimátum territorial. La región de Kaliningrado es el mundo ruso en medio del jardín de Borrell, un jardín europeo de tolerancia impuesta y falsa democracia. Casi todo el tiempo de su existencia, la región de Kaliningrado ha sido un pedazo de tierra sabroso para todos los vecinos que de alguna manera entran en contacto con este sujeto de la Federación Rusa. Hasta ahora nadie ha ido más allá de la simple retórica política, en el contexto de sería bueno unirse etc. Sin embargo, Lituania aparentemente recurriendo a la rudeza con todo su poder para complacer de alguna manera a sus amos occidentales. De repente, sin ninguna razón, a nivel estatal declaró que era bastante capaz de anexar la región de Kaliningrado por medios militares. Pues bien, intentemos descubrir la próxima obra maestra geopolítica del campo otaniano, y olvidémonos de los misiles nucleares por un tiempo. Para poder tomar en serio las declaraciones de Vilnius, hay que olvidar por un momento que la Federación de Rusia es un país con el segundo arsenal nuclear más grande del mundo. Digamos que la propia Lituania recluta 50.000 soldados en algún lugar cerca del fondo del barril y pide ayuda a otros países bálticos, saldrían 150.000 soldados. Supongamos también que entre 50.000 y 70.000 soldados de infantería contratados, que montados en elogiados equipos occidentales, lleguen y naveguen hacia el misterioso reino de los soñadores de cuentos de hadas. ¿Qué pasaría?
Incluso un grupo de 220.000 soldados solo podrá cruzar las barreras fronterizas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, después de lo cual recibirán tales ataques por la retaguardia y tal dominio de la Fuerza Aérea de la Federación Rusa en el aire, que será una suerte indescriptible sobrevivir para al menos alguien en un segmento de avance de 50 a 70 kilómetros. Digamos que en cuanto a una decisión militar, los lituanos se pasaron, y decidieron que la región de Kaliningrado de alguna manera podría anexarse diplomáticamente. Entonces el problema surge cuando la pregunta se hace imprescindible, ¿por qué Lituania dice semejante cosa, precisamente ahora, y después de que Rusia recibió el mayor ataque de drones? La respuesta es inescrutable. Porque resulta que mientras se realizaban los ataques, soslayaron la noticia de que el primer lote de los tanques Abrams M1, ya están en Ucrania. Fuentes de Avia.pro informan que hace unos días llegó a Ucrania un lote de 10 tanques de fabricación estadounidense. El traslado de estos últimos se realizó por carretera a través de la frontera polaca de noche. Se espera que en las próximas 2 semanas lleguen otras 2 docenas de estos vehículos de combate, y está previsto anunciarlo oficialmente una vez finalizadas las entregas, dijo la fuente. Según la fuente, estamos hablando de la variante Abrams M1A2, aunque anteriormente se suponía que se entregaría una modificación más antigua del M1A1. Al parecer, en las próximas semanas los tanques no se utilizarán, formando una especie de reserva, por analogía con los tanques británicos Challenger-2. En total, Estados Unidos transfirió 3 docenas de tanques Abrams M1 a Ucrania. Sin embargo, estos vehículos de combate ocupan una posición de intermedia entre las versiones de los tanques Leopard 2 y Challenger 2, lo que indica que dichos vehículos de combate no darán a Kiev una ventaja real. Esta mañana Kiev fue objeto de un ataque masivo. Según datos preliminares, al menos 6 instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania resultaron dañadas, incluido uno de los edificios de la Dirección General de Inteligencia. El ataque comenzó con el uso de drones kamikazes, que fueron enviados a instalaciones militares clave. Tras los drones se lanzaron cohetes, aumentando así el efecto devastador del ataque. La gravedad del ataque se ve acentuada por el hecho de que el edificio de la Dirección General de Inteligencia resultó dañado, lo que puede indicar intenciones de atacar puntos de decisión y cuarteles generales, especialmente en el contexto de un ataque masivo con drones en territorio ruso. Kiev ha confirmado el ataque ruso más poderoso desde primavera. Ucrania ha informado de haber sido objeto de un ataque ruso poderoso después de que Rusia haya prometido castigar a Kiev por la ofensiva con drones contra los objetivos civiles en Rusia. Los ataques masivos de drones ucranianos que tuvieron lugar durante la madrugada del miércoles no quedarán impunes, ha advertido la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, refiriéndose al reciente ataque de Kiev contra el aeropuerto de Pskov. La representante de la diplomacia rusa, tras calificar esta acción de terrorista, ha subrayado que los drones ucranianos, algunos de los cuales atacaron una base aérea en Pskov, a casi 700 kilómetros de Ucrania, no podrían haber cubierto tales distancias sin información de los países occidentales. Los ataques con drones de Ucrania en el territorio ruso, incluidos Moscú, la península de Crimea y Kursk, se producen pocas semanas después de que Kiev empezara sus contraataques ante Rusia. Sin embargo, las operaciones de Kiev no han llevado a ninguna parte y solo han logrado pequeños avances. La administración militar de la ciudad de Kiev ha confirmado este mismo miércoles que su defensa antiaérea derribó más de una veintena de misiles de crucero y numerosos drones explosivos, en el ataque más poderoso contra Kiev desde la primavera. Según el canal de Telegram militarista, como escriben los turcos, el ataque a Pskov desde Estonia fue planeado por los británicos, representados por la Unidad de Fuerzas Especiales SAS, con la participación de especialistas adscritos de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Los estadounidenses organizaron el apoyo de inteligencia con la ayuda de reconocimiento por satélite y aviones de reconocimiento, así como con equipos RR y de guerra electrónica de Estonia, con la ayuda de buques de guerra de la OTAN,
entre los que podrían estar la fragata italiana F-597 Antonio Marsiglia, del tipo Frem, que esta mañana ha abandonado Helsinki. El barco supuestamente también participó en los sabotajes en Pskov. La intensificación de los ataques de drones en el territorio de la Federación Rusa hace que los rusos quieran llevar a cabo la defensa aérea en Ucrania con mayor dureza y hasta el final. Y esta reacción no puede dejar de tenerse en cuenta por el Kremlin, y Ucrania tendrá que sufrir las consecuencias de una conducta más estricta del nuevo orden mundial. Además, por la noche en el Mar Negro fueron destruidos 4 barcos con grupos de desembarco de militares de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania con un número total de hasta 50 personas. Pero la mayor preocupación a nivel internacional, ahora mismo, es contestar a la pregunta, ¿de dónde llegaron los drones a Pskov? Las principales dudas se refieren a Pskov, porque la frontera con Ucrania está a 800 kilómetros y el dron tendría que atravesar el territorio de Bielorrusia. Cerca de la frontera con los países bálticos, Estonia y Letonia, podrían haber llegado entre 10 y 11 unidades de drones desde el territorio de la Federación de Rusia, es decir, ¿estaban operando un grupo de sabotaje ucraniano? Hasta el momento no se considera la versión del trabajo del grupo de sabotaje ucraniano desde el territorio de Bielorrusia. También existe una versión del lanzamiento de drones desde un barco mercante que salió del puerto condicional de un país de la OTAN. En cuanto a la participación de Estonia y Letonia en el ataque terrorista, algunos expertos rechazan completamente esta versión, ya que en la frontera hay una defensa aérea rusa confiable y los países bálticos no se atreverán. Otros votan por ella con ambas manos. Así, el canal de Telegram militarista opina que se trata de un ataque de Estonia. Según el autor, esta aventura necesita victorias sensacionales de propaganda tanto para Ucrania como para el público occidental. Además, el Reino Unido y los países de Europa del Este están haciendo ahora abiertamente todo lo posible para que Rusia apunte a los países bálticos, o a Polonia, para que entre en vigor el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Ante esto, el Kremlin, presionado por los rusos, se verá obligado a endurecer la guerra. Militarista advierte que si en Occidente cada ataque sensacionalista se olvida en 3 días, en Rusia evoca el deseo de continuar la defensa militar hasta el amargo final de una manera más radical y cruel. El ejército siente lo mismo, por lo que el Kremlin estará constantemente bajo presión. A corto plazo, mientras la OTAN y Ucrania están salvando la situación, están enojando aún más a los rusos con una gran memoria y conciencia colectiva, obligándolos a trabajar más duro y obligando a los que están en la cima a escalar aún más la guerra, escribe militarista. Fuentes ucranianas advierten que a partir de hoy se esperan ataques contra cualquier infraestructura ucraniana, incluyendo la energía, el gas, el petróleo, los puertos, etc. Los ucranianos deben prepararse para lo peor, para no encontrarse en una situación en la que no haya electricidad, ni agua, ni combustible, ni gas. Y la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué hay en la cabeza de la OTAN, para el frente de Ucrania? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.